El aplauso estalló dentro del gran teatro de ópera como una ola violenta rompiendo contra las rocas del mar, llenando cada rincón con una energía que parecía sacudir hasta las paredes doradas del edificio. En medio de ese estruendo, Valentina Moretti despertó de golpe, como si hubiera sido arrancada de un sueño demasiado profundo para ser real. Su mente tardó unos segundos en comprender dónde estaba. El eco de la música aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume de las flores y el murmullo elegante de la alta sociedad. Su mejilla estaba apoyada contra algo firme, cálido y claramente humano. La tela bajo su rostro era cara, suave, impregnada con un aroma masculino de cedro, cuero fino y una nota oscura e indefinible que la desorientó por completo. Parpadeó lentamente. Y entonces lo entendió. Estaba apoyada en el hombro de un desconocido. El impacto de la realidad la hizo incorporarse de inmediato. Se apartó con brusquedad, tan rápido que sus guantes de seda se engancharon en el borde del asiento del palco privado. El movimiento repentino hizo que su corazón se acelerara mientras el calor subía a sus mejillas con una intensidad insoportable. Alrededor, la ópera había terminado. Las personas comenzaban a levantarse, ajustando sus trajes, intercambiando palabras suaves y miradas discretas. Pero Valentina sentía algo peor que el ruido, las miradas. No eran evidentes, pero estaban ahí. Curiosas. Analíticas. Divertidas incluso. Lo siento, muchísimo, susurró ella con voz temblorosa. No era mi intención. El hombre a su lado no respondió de inmediato. Cuando finalmente se movió, lo hizo con una calma absoluta, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Giró el rostro hacia ella lentamente. Era joven, probablemente de unos 30 y pocos años, con el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás. Su mandíbula era marcada, aristocrática, y sus ojos azules tenían una frialdad calculada que la hizo sentir expuesta al instante. No era solo atractivo, era peligroso en su manera de observar, como si estuviera evaluando cada detalle del mundo. No era su intención que exactamente. Preguntó con voz baja, precisa, casi cortante. ¿Dormirse durante una de las funciones más importantes de la temporada, o utilizarme como apoyo para su descanso? Valentina sintió que el estómago se le hundía. El vestido verde esmeralda que Ricardo Salazar le había prestado de pronto se sentía demasiado brillante, demasiado caro, demasiado falso. Todo aquello era una farsa. Ella no pertenecía a ese mundo de lujo, música y miradas afiladas. ¿Dónde está el señor Salazar?, preguntó rápidamente, intentando recuperar el control. El hombre arqueó apenas una ceja. El caballero que la dejó aquí, desapareció hace bastante tiempo. Luego se puso de pie con una elegancia natural, extendiéndole la mano. Pero parece que usted y yo acabamos de convertirnos en el centro de atención de este teatro. Valentina miró su mano sin aceptarla. Ricardo le había prometido algo sencillo: sentarse en silencio, observar la ópera y no llamar la atención. Nada más. Su hermano Lucas había asegurado que era seguro. Nadie le advirtió que terminaría en el palco de un desconocido que la miraba como si ella fuera un problema interesante que resolver. Debo irme, dijo ella finalmente. Me temo que ya es demasiado tarde. Él inclinó ligeramente la cabeza hacia los palcos opuestos. Varias figuras de la alta sociedad los observaban sin disimulo. Abanicos moviéndose lentamente, susurros detrás de guantes de encaje. Han estado observando durante más de 40 minutos, continuó él con tranquilidad inquietante. Especialmente a usted, dormida contra mi hombro. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Por qué no me despertó? Una leve sonrisa, casi imperceptible, cruzó el rostro del hombre. Porque acaba de resolver un problema que he intentado solucionar durante semanas. Se inclinó apenas hacia ella. Y ahora, señorita Moretti, va a ayudarme a mantenerlo así. Antes de que pudiera responder, la cortina del palco se abrió de golpe. Y la vida de Valentina cambió para siempre. Parte 2. El silencio dentro del palco parecía haberse vuelto más pesado que el propio aire del teatro. Valentina Moretti aún intentaba procesar lo que acababa de ocurrir cuando el hombre a su lado se enderezó por completo, adoptando una postura que inmediatamente transformó el espacio. Ya no era simplemente un desconocido, era alguien acostumbrado a ser obedecido sin preguntas.
Su mano se apoyó con naturalidad en la espalda de Valentina, un gesto que la hizo tensarse de inmediato. Lady Victoria Montemayor, dijo él con voz firme y controlada, mirando hacia la entrada. Permítame presentarle a la señorita Valentina Moretti, una querida amiga de mi hermana. Valentina abrió los ojos con sorpresa. Amiga de su hermana. La mentira había sido pronunciada con una facilidad aterradora, como si fuera una verdad ensayada muchas veces. Antes de que pudiera reaccionar, varias mujeres habían entrado al palco. Vestidos elegantes, joyas brillando bajo la luz, miradas afiladas evaluando cada detalle de la escena. Victoria Montemayor fue la primera en hablar. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos no. Moretti, repitió lentamente. No recuerdo haber oído ese nombre en la alta sociedad. El hombre no dudó. Mi hermana la conoció en San Miguel de Allende. Desde entonces han mantenido correspondencia. Otra mentira. Demasiado fluida para ser improvisada. Valentina sintió como su estómago se tensaba, atrapada en una historia que no había aceptado contar. Qué interesante, dijo otra mujer mayor, observándola con evidente juicio. Disfrutó la función, señorita Moretti. La pregunta estaba cargada de intención. Todos sabían la verdad, había estado dormida durante buena parte de la ópera. Valentina levantó ligeramente la barbilla. El segundo acto fue extraordinario. El viaje desde la ciudad, sin embargo, fue agotador. Su respuesta fue impecable. Ni disculpa ni excusa. El hombre a su lado presionó suavemente su espalda, un gesto mínimo que solo ella notó. Victoria observaba todo con una calma peligrosa. No sabía que su excelencia traería compañía esta noche, dijo con dulzura envenenada. Los planes cambian, respondió él sin emoción. El ambiente se volvió más frío. Valentina sintió claramente que aquella mujer no estaba simplemente curiosa, estaba evaluando una amenaza. Entonces la conversación cambió de dirección. ¿Asistirá al baile de los Montoya, señorita Moretti?, preguntó otra dama. Valentina abrió la boca, pero el hombre habló primero. La señorita Moretti permanecerá en Hacienda de Vargas durante toda la temporada. El impacto fue inmediato. Un silencio absoluto. Valentina giró hacia él lentamente. ¿Perdón? Él la miró con calma absoluta. Es lo más conveniente. ¿Conveniente para quién? Pero antes de que la discusión continuara, la cortina del palco volvió a cerrarse, dejando el espacio en relativa privacidad. Valentina respiró hondo, conteniendo la incredulidad. Acaba de decir que viviré en su casa, durante la temporada, corrigió él. Ni siquiera sé su nombre. Una pausa. Adrián de Vargas, duque de Monteluna. El nombre cayó como una sentencia. Valentina retrocedió un paso. Esto es una locura. No, respondió él. Es un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Adrián la observó con atención calculada. Necesito una prometida falsa. El silencio volvió a apoderarse del palco. Y por primera vez, Valentina entendió que su vida acababa de cambiar de forma irreversible. Parte 3. No voy a participar en ninguna locura, dijo Valentina de inmediato, dando un paso atrás como si las palabras pudieran alejarla de la situación. Adrián de Vargas no mostró sorpresa. Su expresión seguía siendo controlada, casi fría, como si ya hubiera anticipado esa respuesta muchas veces antes. Mi abuela quiere obligarme a casarme con Lady Victoria Montemayor, explicó con calma. Entonces hágalo, respondió Valentina sin dudar. No quiero hacerlo. Las palabras fueron simples, pero definitivas. Antes de que Valentina pudiera insistir más, una voz entusiasta irrumpió en el palco. Esto es absolutamente brillante. Una joven entró casi corriendo. Tenía alrededor de 19 años, cabello oscuro, ojos cálidos y una energía imposible de ignorar. Su presencia llenó el espacio de inmediato. Soy Elena de Vargas, dijo tomando las manos de Valentina con total confianza. Y oficialmente eres la persona más interesante que ha aparecido en nuestra familia en años. Elena, advirtió Adrián con tono de hermano mayor. No empieces, lo interrumpió ella sin mirarlo. Luego volvió su atención a Valentina, emocionada.
Necesitamos que entiendas la situación. Nuestra abuela está obsesionada con el matrimonio de Adrián. Ha decidido que Victoria es la candidata perfecta. Todo estaba prácticamente decidido, hasta que apareciste tú. Valentina frunció el ceño. Yo no aparecí por voluntad propia. Eso es aún mejor, dijo Elena con entusiasmo. Porque ahora todos creen que Adrián está interesado en ti. El silencio cayó por un segundo. Valentina miró a ambos hermanos. Esto es absurdo. Adrián se cruzó de brazos. Es estratégico. Es peligroso, corrigió ella. Elena se sentó elegantemente en una silla, como si estuviera explicando un plan perfectamente lógico. Mira, es simple. Finges estar interesada en Adrián. Él finge cortejarte. La sociedad se distrae. Victoria pierde influencia. Y cuando termine la temporada, todos se separan sin daño real. Valentina respiró profundamente. ¿Y mi reputación? La sonrisa de Elena desapareció un poco. Estará protegida. Tendrás mi palabra. Adrián dio un paso adelante. También la mía. Valentina dudó. Su vida entera había sido sobre sobrevivir, no sobre arriesgarse. Pero aquella oportunidad, aquel mundo, era imposible de ignorar. Su familia dependía de ella. Su madre trabajaba hasta el agotamiento. Su padre vivía destruido por el fracaso. Su hermano perseguía sueños imposibles. Y ella estaba cansada de ser invisible. 3 condiciones, dijo finalmente. Adrián arqueó una ceja. Está negociando conmigo. Usted me necesita tanto como yo necesito esta oportunidad, respondió ella con firmeza. Elena sonrió con orgullo. Me gusta cada segundo de esto. Valentina respiró hondo. Primero, mi familia recibirá una carta explicando que trabajo como dama de compañía de Elena. Nada de engaños románticos en la carta. Aceptado, dijo Adrián sin dudar. Segundo, al final de la temporada necesito referencias reales. Conexiones que me permitan construir una nueva vida. Elena asintió de inmediato. Yo me encargaré de eso personalmente. Valentina los miró a ambos con intensidad. Y tercero, en el momento en que decida casarse de verdad, este acuerdo termina. El silencio se volvió pesado. Adrián la observó durante varios segundos. Luego extendió la mano. Tiene mi palabra. Valentina miró aquella mano como si decidiera su destino. Finalmente la tomó. Entonces tenemos un acuerdo. Elena aplaudió suavemente, emocionada. Y en ese instante, Valentina comprendió que acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. La llegada a Hacienda de Vargas dejó a Valentina sin respiración. La mansión era gigantesca. Columnas de mármol, ventanas iluminadas y jardines perfectamente cuidados rodeaban la propiedad. Sirvientes aparecieron de inmediato para abrir las puertas del carruaje. Valentina se sintió pequeña. Completamente fuera de lugar. La suite verde para la señorita Moretti, ordenó Adrián. Una mujer vestida de negro hizo una reverencia. Por supuesto, Su Excelencia. Dentro de la hacienda todo parecía sacado de un sueño, techos altísimos, cuadros antiguos y enormes escaleras iluminadas por candelabros. Valentina apenas podía creer que viviría allí. Elena la abrazó antes de subir. Será divertido, te lo prometo. Pero Valentina no estaba segura. La habitación asignada era más grande que toda la casa de su familia. Una cama enorme con cortinas de seda ocupaba el centro. Había chimenea privada, escritorio, sofá y hasta un balcón. Dios mío, susurró. Una joven pelirroja apareció poco después. Soy Clara, señorita. Seré su camarista. La muchacha colocó una bandeja con té y galletas sobre la mesa. Pensé que tendría hambre. La amabilidad inesperada hizo que Valentina sintiera un nudo en la garganta. Más tarde, sola en aquella cama imposible de suave, trató de entender qué había hecho. Fingiría ser cortejada por un duque. Era absurdo. Y aterrador. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Clara la ayudó a vestirse con un elegante vestido amarillo.
Lady Helena lo mandó traer esta mañana. Esta mañana. Dice que necesitará un guardarropa completo. Valentina apenas llevaba 12 horas allí y su vida ya estaba cambiando. El desayuno fue tranquilo hasta que Helena anunció: tenemos poco tiempo antes de que aparezca la abuela. ¿Prepararme para qué? Helena sonrió. Para la guerra. La duquesa viuda apareció exactamente a las 10. Alta, elegante y aterradora. Sus ojos azules eran idénticos a los de Adrián. Así que usted es la joven que se quedó dormida sobre mi nieto. Valentina hizo una reverencia. Su excelencia. La mujer comenzó a rodearla lentamente. Buena postura, educación correcta, aunque claramente esas perlas no son suyas. Valentina se sonrojó. No, pertenecen a Helena. La duquesa sonrió apenas. Al menos es honesta. Luego preguntó: ¿realmente conoció a mi nieta en una biblioteca? Valentina respiró profundo. Esa es la historia que acordamos. Helena se atragantó. Pero la duquesa soltó una carcajada inesperada. Me agrada. Y por primera vez, Valentina entendió que aquella mujer era mucho más peligrosa de lo que parecía. La temporada social comenzó oficialmente con el baile de los monteros. El vestido color crema que Madame Laurent había diseñado para Valentina parecía hecho de luz. El bordado dorado brillaba bajo las velas mientras Clara acomodaba cuidadosamente las últimas perlas en su cabello. Está preciosa, dijo Helena emocionada. Valentina apenas se reconocía. Cuando bajó las escaleras, Adrián ya esperaba en el vestíbulo. Vestido completamente de negro, parecía aún más intimidante. Sus ojos recorrieron rápidamente el vestido antes de apartarse. ¿Se ve adecuada?, dijo. Helena le dio una patada. Eso fue horrible. Por primera vez, Valentina vio una pequeña sonrisa en Adrián. El baile era gigantesco. Música, joyas, risas elegantes y cientos de ojos curiosos. En cuanto entraron, Valentina sintió el peso de todas las miradas. La mano de Adrián descansó suavemente sobre su espalda. Tranquila, murmuró. Esta noche pertenece aquí. Ella sabía que era mentira. Pero levantó la barbilla de todas formas. Las presentaciones comenzaron inmediatamente. Nobles, condesas, marqueses. Helena le susurraba nombres y advertencias mientras caminaban. Y entonces apareció Victoria Montemayor. Su vestido rosa parecía sacado de París. Era hermosa, elegante y peligrosa. Su excelencia saludó con dulzura. Luego miró a Valentina. Señorita Moretti. La sonrisa apenas ocultaba el desprecio. ¡Qué vestido tan encantador! Gracias. El suyo también. El mío fue hecho en París. La indirecta era clara. Victoria volvió la atención hacia Adrián. Espero que me reserve un baile. Mi tarjeta está completa esta noche, respondió él. La sonrisa de Victoria se congeló. La música comenzó. Adrián extendió la mano. Creo que este baile nos pertenece. Valentina aceptó. En cuanto él colocó una mano sobre su cintura, el mundo desapareció. No piense demasiado, susurró Adrián mientras comenzaban a bailar. Pero era imposible. Estaba demasiado cerca. Podía sentir el calor de sus manos incluso a través de los guantes. Todos los observaban. Sin embargo, poco a poco dejó de importar. La música los envolvió. Se movieron juntos con sorprendente naturalidad. Todos nos miran, murmuró ella. Porque está haciendo esto perfectamente. Cuando el baile terminó, Adrián inclinó la cabeza sobre su mano con impecable elegancia. Y Valentina comprendió algo peligroso. Aquello ya no se sentía como una actuación. Después del baile, todo cambió entre ellos. Ya no podían fingir indiferencia. Adrián comenzaba a buscarla constantemente, durante el desayuno, en la biblioteca o en los jardines. Y Valentina empezó a esperarlo. Una tarde lo encontró trabajando solo entre montones de documentos. ¿Interrumpo?, preguntó. No. Ella se sentó cerca con un libro. Durante varios minutos el silencio fue cómodo.
extrañamente cómodo. Me está observando, dijo Adrián sin levantar la vista. Estoy estudiando. ¿Y qué ha descubierto? Valentina dudó. Que está agotado. Él finalmente levantó la mirada. Eso fue directo. También descubrí que evita pensar demasiado. Adrián dejó la pluma lentamente. Mi padre murió hace 6 meses. La confesión cambió el ambiente. Lo siento. De verdad. Valentina cerró el libro. Mi padre perdió todo después de una mala inversión. Desde entonces apenas habla. Así que sí, entiendo cómo una pérdida puede destruir a alguien. Por primera vez, Adrián pareció verla realmente. Aquella noche, durante una velada musical, la tensión entre ellos se volvió imposible de ignorar. Mientras los demás conversaban, Adrián la llevó discretamente hacia un pequeño invernadero iluminado por la luna. El silencio allí era íntimo. Peligroso. Escuché lo que dijeron sobre usted, dijo él. Valentina cruzó los brazos. No estaban equivocadas. Sí lo estaban. Esto es temporal, Adrián. Él pasó una mano por su cabello con frustración. Se suponía que fuera temporal. Su corazón comenzó a latir demasiado rápido. ¿Qué quiere decir? Adrián se acercó lentamente. Quiero decir que ya no puedo fingir que esto es solo un acuerdo. La respiración de Valentina se volvió inestable. No diga cosas que compliquen todo. Usted me hace sentir vivo otra vez. Las palabras golpearon directamente su pecho. Él levantó una mano y acarició suavemente su rostro. Y eso me aterra. Valentina cerró los ojos un instante. Porque ella sentía exactamente lo mismo. Esto terminará destruyéndonos. Tal vez. Luego la besó. No como parte de una actuación. No para que la sociedad los mirara. Fue real. Suave al principio, y después desesperadamente sincero. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. Necesitamos hablar seriamente sobre nosotros, susurró Adrián. Pero antes de que Valentina respondiera, Elena apareció de golpe. Ahí están. Todo el mundo los busca. Valentina todavía podía sentir el sabor del beso. Y supo que ya no había vuelta atrás. Parte 7. Los días posteriores al beso fueron una tortura deliciosa. Adrián y Valentina intentaban comportarse con normalidad frente a los demás, pero cada mirada se volvía demasiado intensa. Cada roce accidental parecía incendiar el aire. La duquesa viuda comenzó a observarlos con atención peligrosa. Y Victoria Montemayor claramente sospechaba algo. Una tarde lluviosa, Valentina recibió una carta de su madre. La leyó junto a la ventana de su habitación mientras la tormenta golpeaba suavemente el cristal. Su madre hablaba de Lucas, de las deudas y de cómo la casa seguía sobreviviendo apenas. De pronto, aquella fantasía pareció cruel. Ella pertenecía a otro mundo. No al de Adrián. Esa noche decidió terminar todo. Lo encontró solo en la biblioteca. El fuego iluminaba parcialmente su rostro cansado. Tenemos que detener esto, dijo ella directamente. Adrián levantó lentamente la mirada. ¿Por qué? Porque me estoy enamorando de usted. El silencio fue brutal. Valentina sintió lágrimas ardiendo detrás de los ojos. Y cuando todo termine, usted seguirá siendo un duque y yo volveré a mi antigua vida. Adrián se puso de pie. ¿Cree que eso me importa? Debería importarle. Ella dio un paso atrás. La sociedad jamás aceptará esto. La sociedad no decide mi vida. Su abuela sí. Adrián se acercó lentamente. Mi abuela quiere verme feliz. No con alguien como yo. Él tomó suavemente sus manos. Valentina, desde que llegó a esta casa volvió la música. Elena volvió a reír. Yo volví a respirar. Las lágrimas finalmente escaparon. No puedo soportar perder esto. Entonces no lo pierda. Adrián apoyó su frente contra la de ella. No quiero una prometida falsa. Valentina contuvo la respiración. ¿Qué quiere entonces? Él sonrió apenas. Quiero que se quede.
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. La duquesa viuda entró lentamente. Los encontró demasiado cerca. Demasiado sinceros. Demasiado enamorados. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente la mujer suspiró. Sabía que esto terminaría así. Valentina retrocedió nerviosa. Su excelencia, yo nunca intenté atrapar a mi nieto. La interrumpió. No. Él fue quien cayó primero. Adrián soltó una pequeña risa. La duquesa los observó largamente. Luego habló con absoluta calma, la sociedad será cruel. Victoria hará escándalo. Habrá rumores y críticas. Valentina bajó la mirada. Pero entonces la duquesa añadió, aún así, prefiero un nieto enamorado antes que otro hombre vacío viviendo solo por obligación. El corazón de Valentina se detuvo. Adrián tomó su mano. Y por primera vez desde aquella noche en la ópera, ella dejó de sentir que estaba viviendo una vida prestada. Porque quizás, finalmente había encontrado un lugar al que realmente pertenecía. La noche aún parecía vibrar con la música del baile cuando Rosalinda intentó convencerse de que lo ocurrido en el invernadero no había sido real. Pero el problema con los recuerdos intensos es que no desaparecen con facilidad, se quedan en la piel, en la respiración, en la forma en que el corazón se acelera sin razón aparente. Caminaba por los pasillos de la hacienda Los Fresnos sintiendo que cada cuadro en las paredes la observaba, como si supieran algo que ella aún no podía aceptar. Sebastián había desaparecido después del baile. No era extraño en él, pero ahora esa distancia tenía un peso distinto, casi incómodo. Rosalinda se encontró pensando en sus palabras, en la forma en que su voz se quebró apenas al confesar que sentía que estaba vivo solo cuando ella estaba cerca. Era una frase peligrosa. Más peligrosa que cualquier escándalo social, más peligrosa que cualquier mirada de la alta sociedad. Beatriz apareció temprano, como siempre, irrumpiendo en su mundo con energía imposible de ignorar. Esta vez, sin embargo, su entusiasmo tenía un matiz diferente. No era solo emoción, era expectativa. Hoy vendrá el sastre otra vez, dijo Beatriz mientras empujaba una taza de té hacia Rosalinda. Y esta tarde tienes lección de etiqueta con la duquesa viuda. Rosalinda casi dejó caer la taza. Otra lección. No es una lección, corrigió Beatriz con una sonrisa. Es una prueba. El día avanzó como una serie de obligaciones cuidadosamente organizadas. Vestidos que ajustar, frases que repetir, sonrisas que practicar. Pero incluso en medio de esa rutina artificial, Rosalinda notaba algo extraño. La ausencia de Sebastián era más ruidosa que su presencia. Cuando finalmente lo vio, fue en la biblioteca. Estaba de pie frente a la ventana, con un documento en la mano, pero no lo leía. Solo miraba hacia el exterior, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Evitarme no hará que esto desaparezca, dijo Rosalinda antes de poder detenerse. Sebastián no se sorprendió. Solo bajó lentamente el papel. No estoy evitándola. Entonces, ¿qué está haciendo? Él tardó un segundo en responder. Intentando entender qué parte de lo que siento es deber, y qué parte es un error. El silencio que siguió fue más denso que cualquier conversación anterior. Rosalinda sintió que el aire se volvía más difícil de respirar. Los errores no deberían sentirse así, susurró ella. Sebastián la miró entonces, directamente, sin máscaras. Ese es exactamente el problema. Ninguno de los dos se movió. Afuera, el viento sacudía suavemente los árboles de la hacienda. Dentro, todo parecía suspendido en una decisión que aún no se atrevía a nacer. Y por primera vez, Rosalinda entendió que el verdadero peligro no era el acuerdo, ni la sociedad, ni la duquesa viuda, sino lo que ambos estaban empezando a sentir dentro de ese acuerdo. El día siguiente amaneció con una calma engañosa en la hacienda Los Fresnos, como si nada hubiera cambiado. Pero Rosalinda sabía que algo había cambiado irrevocablemente, incluso si el mundo seguía fingiendo normalidad. Cada pasillo parecía contener ecos de la noche anterior, de las palabras no dichas y de las miradas demasiado largas en la biblioteca. Sebastián no apareció en el desayuno. Beatriz, en cambio, parecía más inquieta de lo habitual. Revolvía su taza de té sin realmente beber,
lanzando miradas rápidas hacia la puerta como si esperara que algo explotara en cualquier momento. Hoy vendrá Lady Cecilia Robles, dijo finalmente, como si estuviera anunciando una tormenta inevitable. Rosalinda sintió cómo se le tensaba el estómago. Aquí. No oficialmente, corrigió Beatriz. Pero cuando alguien como ella quiere aparecer, siempre aparece. La advertencia no tardó en cumplirse. A media mañana, el sonido de carruajes anunció su llegada. Rosalinda estaba en el salón cuando la vio entrar, impecable, segura, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lady Cecilia Robles no caminaba, dominaba el espacio. ¡Qué agradable sorpresa!, dijo con dulzura venenosa. No esperaba encontrarla aquí todavía, señorita Thorne. La forma en que pronunció su nombre hizo que cada sílaba sonara como una evaluación. Antes de que Rosalinda pudiera responder, Sebastián apareció desde el pasillo. Su presencia cambió la temperatura de la habitación al instante. Cecilia, dijo él con cortesía medida. No esperaba su visita. Y sin embargo aquí estoy, respondió ella, acercándose un paso más. La ciudad habla, Sebastián. Habla mucho. Rosalinda sintió que el aire se volvía más pesado. La ciudad siempre habla, intervino ella, sin poder evitarlo. Rara vez dice la verdad. Los ojos de Cecilia se posaron en ella con frialdad calculada. Qué valiente, para alguien en su posición. Sebastián dio un paso hacia Rosalinda, sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que Cecilia lo notara. Está bajo mi protección, dijo él con voz baja. La palabra protección no era lo que Rosalinda esperaba escuchar. No era lo que quería sentir. Cecilia sonrió, pero esta vez sin dulzura. Por supuesto que lo está. El silencio que siguió fue interrumpido por la duquesa viuda, que apareció como una sombra elegante al final del pasillo. Qué conveniente reunión, dijo observando a todos con precisión quirúrgica. El ambiente se tensó aún más. Durante los minutos siguientes, la conversación fue una guerra silenciosa disfrazada de cortesía. Cada frase tenía doble filo. Cada sonrisa escondía una amenaza. Cuando Cecilia finalmente se retiró, lo hizo despacio, como si dejara claro que no era una derrota, solo una pausa. Rosalinda no habló hasta que el sonido de su carruaje desapareció. Esto se está saliendo de control, dijo en voz baja. Sebastián la miró, y por primera vez no parecía el duque impecable, sino un hombre atrapado entre decisiones que no podía deshacer. Ya estaba fuera de control desde el momento en que la conocí en la ópera, respondió. Y en ese instante, Rosalinda entendió que el mayor problema no era Cecilia Robles, sino el hecho de que Sebastián ya no estaba actuando tan bien como antes. La tensión que dejó la visita de Lady Cecilia Robles no se disipó, al contrario. Se filtró por cada rincón de la hacienda Los Fresnos como una grieta invisible que iba creciendo con el paso de las horas. Rosalinda lo notaba en los silencios prolongados, en la forma en que los sirvientes caminaban más despacio de lo habitual, como si incluso ellos entendieran que algo importante estaba por romperse. Sebastián había vuelto a encerrarse en su mundo de documentos, pero esta vez no era la misma distancia fría de siempre. Había algo más inquieto en él. Algo que no terminaba de encontrar reposo ni siquiera entre sus libros de contabilidad. Y entonces llegaron los rumores. Primero fue un susurro en la cocina. Luego, una conversación detenida demasiado rápido cuando Rosalinda entraba en una habitación. Después, miradas curiosas entre los sirvientes. No era necesario escuchar las palabras completas para entender lo que estaba ocurriendo. La noticia se había extendido. El duque de los Fresnos estaba involucrado demasiado profundamente con su invitada. Rosalinda lo supo oficialmente cuando Beatriz entró en su habitación con el rostro pálido. Están hablando de ustedes, dijo sin rodeos. En la ciudad. En todas partes. Rosalinda dejó el peine sobre la mesa. Eso era inevitable. No así, corrigió Beatriz. No dicen que es un acuerdo. Dicen que es algo real. El peso de esas palabras cayó como una piedra. Esa misma tarde, la duquesa viuda la mandó llamar. El despacho era frío, ordenado, demasiado perfecto para ser acogedor. La duquesa viuda no levantó la voz en ningún momento, lo que lo hacía aún más inquietante. Los rumores han comenzado, dijo simplemente.
Y los rumores, señorita Thorne, tienen la costumbre de convertirse en verdades si no se controlan. Rosalinda mantuvo la mirada firme. No hemos hecho nada inapropiado. El problema no es lo que han hecho, respondió la duquesa, sino lo que la gente cree que han hecho. Un silencio pesado llenó la habitación. Mi nieto no puede permitirse distracciones, continuó ella. Y usted tampoco puede permitirse ser vista como una distracción permanente. Cuando Rosalinda salió del despacho, encontró a Sebastián esperándola en el pasillo. Su expresión era más dura de lo habitual, pero sus ojos delataban algo distinto, preocupación. Lo sé, dijo él antes de que ella hablara. Los rumores. Ya es demasiado tarde, respondió ella en voz baja. Sebastián apretó la mandíbula. No tendría que haber permitido que esto llegara aquí. No es solo culpa suya. Se miraron en silencio. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, Rosalinda vio algo diferente en él. No el duque, no el estratega, no el hombre controlado. Solo Sebastián. Un hombre que estaba perdiendo el control de algo que no sabía cómo detener. Si seguimos así, dijo él lentamente, esto no terminará como un acuerdo. Rosalinda sintió un nudo en el pecho. Lo sé. El silencio entre ellos esta vez no era vacío. Estaba lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Porque ambos ya entendían la verdad que intentaban evitar desde el principio, el problema nunca fue el acuerdo. El problema era que ninguno de los dos estaba empezando a querer que terminara. El amanecer del día del baile decisivo llegó con una quietud extraña, como si la casa entera contuviera el aliento. Rosalinda lo sintió desde el momento en que abrió los ojos, algo había cambiado de forma irreversible, aunque nadie lo dijera en voz alta. Hoy no era un evento más. Hoy era el punto donde todo podía romperse o definirse. Beatriz entró en su habitación sin tocar, como siempre, pero esta vez su energía habitual estaba contenida. Hoy es el día, dijo simplemente. Rosalinda asintió, aunque su reflejo en el espejo parecía pertenecer a otra persona. El vestido había sido preparado con más cuidado que nunca, los detalles más precisos, como si cada hilo entendiera su importancia. Pero lo que realmente pesaba no era el vestido. Era Sebastián. No lo había visto desde la conversación en el pasillo. Desde ese momento en que ambos habían dejado de fingir que esto era solo un acuerdo sin consecuencias. Y eso era lo que más la inquietaba, la certeza de que ya no podían volver atrás. Cuando llegó la tarde, la duquesa viuda la observó en silencio durante un largo instante. Hoy decidirá muchas cosas, dijo finalmente. No todas estarán bajo su control. Rosalinda sostuvo la mirada. Nunca lo han estado. El carruaje hacia el evento parecía más pesado que de costumbre. Beatriz hablaba, pero sus palabras se perdían en el aire. Sebastián permanecía en silencio, sentado frente a ella, con la mirada fija en la ventanilla. Hasta que habló. Después de hoy, todo cambiará, dijo. Rosalinda sintió que su corazón se tensaba. Eso era inevitable. Pero no sonaba como antes. Ya no sonaba como un acuerdo. Sonaba como una despedida anticipada. El salón del baile estaba más brillante que nunca, lleno de luces, música y expectativas. Pero para Rosalinda, todo parecía más distante, como si lo observara desde detrás de un vidrio. Y entonces ocurrió. No fue un anuncio. No fue un plan. Fue un gesto. Sebastián la tomó de la mano antes de que la orquesta comenzara el siguiente vals. No puedo seguir así, dijo en voz baja. Rosalinda lo miró, sin entender. Así como. Fingiendo que esto no me está destruyendo por dentro. El mundo a su alrededor siguió moviéndose, pero para ellos dos, el tiempo se detuvo. Esto debía ser temporal, susurró ella. Ya no lo es. El silencio que siguió fue más fuerte que la música. Sebastián dio un paso más cerca. No sé en qué momento dejó de ser un acuerdo y empezó a ser, usted. Rosalinda sintió que su respiración fallaba. No diga eso. Es la verdad. Y por primera vez, no había estrategia en su voz. Solo honestidad. Las miradas comenzaron a notarlo. La sala seguía girando,
Pero el centro de todo ahora era ellos. Si seguimos aquí, dijo Sebastián, voy a hacer algo que no podré deshacer. Rosalinda entendió antes de que ocurriera. Entonces no lo haga. Pero él ya se estaba inclinando hacia ella. El beso no fue discreto. No fue parte del plan. No fue una actuación. Fue una ruptura. La sala entera siguió moviéndose, pero algo había cambiado para siempre. Cuando se separaron, ambos sabían la verdad que ya no podían negar, el acuerdo había terminado. Y lo que comenzaba ahora no tenía nombre todavía, pero ya no pertenecía a la mentira.